Benecer, ¿verdad? Solamente aquí en la iglesia de Benecer pasa esto. Amén. Bueno, yo los invito, hermanos, así como estamos a leer la palabra de Dios, los invito a que abran su Biblia, la segunda carta de Pedro, y vamos a estar tocando el tema, ¿verdad?, de la Trinidad, pero un poco más, no digamos que diferente, pero con otra esencia. Amén. Les invitamos a que se pongan de pie sobre sus pies y decimos que Cristo vive y reina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 8. Dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por este mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amantísimo Dios y Padre, gracias, Dios, por un día que nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Esta palabra, Señor, que traiga consuelo, Señor, que traiga aliento, que traiga edificación a tu pueblo, Dios Todopoderoso, Señor. Quita toda palabra ociosa, carnal, de mi boca, Dios, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como estaba explicando nuestro pastor, y ese tema pues lo estamos viendo los viernes, ¿verdad?, que la Trinidad de Dios es indiscutible, hermanos. Ya a estas alturas de ser cristianos, nosotros debemos de entender claramente que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas en uno. Y el pastor ha ahondado en este tema porque en muchas de las ocasiones surgen preguntas, y dentro de esas preguntas surgen controversias, y eso no se tiene que dar entre medio del pueblo, porque se supone que es un pueblo ya conocedor de la palabra de Dios. Se supone que somos un pueblo ya maduro, al cual podemos enseñar a los demás, a los nuevos que van llegando. Pero si nosotros no hemos entendido esto, no podemos caminar. Y entonces, en este tema que quiero tratar un poco, dice crecimiento en la vida cristiana. Y ese crecimiento en la vida cristiana debe de ser constante, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí Pedro nos dicta qué es lo que le tenemos que ir añadiendo a cada cosa, qué es lo que tenemos que ir avanzando. En el caminar cristiano hay muchos peldaños que tenemos que ir avanzando, y no nos podemos quedar estancados. ¿Por qué? Porque no mostraríamos amor hacia Dios y amor hacia la obra. Nosotros tenemos que ir avanzando, creciendo, día con día, ir dando frutos, ir trabajando en la obra. No nos podemos quedar sentados, no nos podemos quedar pasivos cuando Dios nos haya llamado a predicar. Dios nos ha llamado a enseñarle al mundo realmente quién es Jesucristo. Nosotros hemos conocido de ese amor de Dios y somos portadores de ese amor de Dios. En cada uno de nosotros, aunque no se muestre en nuestra cara, en nuestro físico, pero hay amor de Dios. Y recuérdense que Jesús vino en el lado humano y en el lado divino. Por eso Pedro empieza diciendo, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
Hay un divino poder en cada uno de nosotros que ejerce en nuestra vida. Y no es en nuestra vida secular, es en nuestra vida cristiana. Porque una vez que hemos creído y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, empezamos a experimentar la nueva vida cristiana. Y esta nueva vida cristiana trae muchas cosas que nosotros no conocemos, muchas cosas que nosotros no podemos manejar, muchas cosas que se nos pueden salir del control. Pero por eso Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo un consolador, que es el Espíritu Santo. Dice que los va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Entonces, si Dios puso a su Hijo en una cruz y este mismo ascendió al cielo y dejó un consolador para nosotros, ¿de qué estamos hablando? De tres personas, de una Trinidad tan grande y tan maravillosa que se ha suscitado para nosotros. Entonces, cuando nosotros podemos mirar, dice, el amor del Padre Celestial es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque dio a su Hijo en rescate de nosotros, en un rescate de los pecadores, en rescate de un pueblo que no lo conocía. Y dice, la salvación por medio de Jesucristo. Estamos hablando de otra persona hoy, de Jesucristo. Estamos hablando del amor de Dios y estamos hablando de Jesucristo, que hizo un sacrificio absoluto por nosotros. Pero dice también que la presencia del Espíritu Santo mediante la palabra, dice, mediante la palabra. ¿Por qué? Cuando nosotros nos enfocamos a leer la palabra, hermanos, si no pedimos dirección al Señor, si no pedimos dirección al Espíritu Santo, si no pedimos su alianza, si no pedimos su guía, ¿qué estamos haciendo? Somos unos simples lectores. No hay en nosotros conocimiento vasto de Dios. Y eso es lo que Dios necesita de cada uno de nosotros, que le conozcamos tal como es, un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también un Dios que puede traer juicio sobre cada uno. Y aunque digamos nosotros no, nosotros estamos viviendo una era que se están mirando muchas cosas, se están mirando demasiadas cosas, y no tendríamos por qué espantarnos si conociéramos la palabra. Porque Mateo 24 lo anuncia y lo dice. Y no habló otro profeta, habló Jesús. ¿Qué cosas venían para esta tierra? Y nosotros los cristianos debemos de estar preparados para eso y para muchas cosas más. Aún no hemos visto las cosas que se tienen que ver. Dice que son principios de dolores los que estamos mirando nosotros. Pero dice, erguíos vuestra cabeza cuando miren que sucede esto. ¿Por qué? ¿Quién viene? El Rey es el que viene, y tiene que haber un gran estruendo en el cielo para que el Rey venga a nuestra vida. ¿Y por quién viene? Viene por una iglesia, dice, por su iglesia amada. No viene aún por el pueblo de Israel, viene por su iglesia amada. ¿Y quién es su iglesia amada? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Este templo va a quedar vacío. Bueno, por fe, ¿verdad? Digámoslo por fe, que va a quedar vacío. Digamos que nuestro corazón está firme. Digamos que estamos esperando esa gloriosa venida. Digamos que nosotros anhela nuestro corazón a ver a nuestro Rey. Digamos que eso es el anhelo de nuestro corazón. Pero he aquí las cosas un poco donde Pedro empieza a hablar sobre 8 pasos de la escalera, digamos, del crecimiento espiritual. Y es aquí donde en ocasiones nosotros podemos, escuchen esto, hermanos, que podemos distorsionar las cosas de la palabra, aplicarlas a nuestra conveniencia para acomodarlos, pero no es así. La palabra tiene que ejercer en nosotros ese poder que Dios, mediante su Hijo Jesucristo, hizo en sacrificio de nosotros. Si la palabra es dura y nos corrige, tenemos que aceptarla. ¡Aleluya! Tenemos que aceptar la palabra. Si la palabra dice que la presencia del Espíritu Santo mediante la palabra, ¿quién es el que nos está corrigiendo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está ejerciendo en nosotros ese arrepentimiento. Porque podemos decir que tenemos fe. Sí, estamos llenos de fe. Pero aquí Pedro habla acerca de la fe. Y dice que a la fe le tenemos que aplicar virtudes. Imagínense, tenemos fe.
pero no tenemos virtud. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez nomás estemos orando para nosotros, que nada más estemos pidiendo para nuestro propio beneficio, que tal vez la fe no la estamos compartiendo como la deberíamos de compartir, que conocemos a Cristo pero nos quedamos callados, no compartimos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y entonces aquí tenemos que aplicar cada cosa que Pedro nos está diciendo a nosotros para el crecimiento y para el conocimiento realmente de Dios, para el conocimiento de estas tres personas. ¿Por qué? Si nosotros nomás aplicamos para nuestra propia conveniencia, no estamos mostrando el amor de Dios. No hay virtud en nosotros. No hay ninguna virtud que podemos decir que este monte se mueva y que sucedan tales cosas, pero no hay esa virtud en nosotros de compartir. ¿Y por qué nosotros tenemos que compartir, hermanos? Es algo que el que ama a Dios lo tiene que hacer. El que ama realmente al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo lo tiene que hacer. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos en silencio cuando el amor de Dios tiene que brotar por nuestros labios, cuando el amor de Dios se tiene que reflejar en nosotros. Pero en ocasiones no se refleja y dicen, ¿cómo que es hijo de Dios si no se refleja tal cosa? Porque es difícil. En Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día sea perfecto. No somos justos porque así seamos, sino porque Él se ha justificado delante del Padre y nos ha justificado a nosotros. Y esa justificación, hermanos, en ocasiones no la entendemos. Hacemos mal uso de esa justificación. Cuando el Señor dio todo por amor en la cruz, lo dio por nosotros, porque éramos viles pecadores, porque no merecíamos ese amor, no merecíamos ese perdón. Si nosotros nos fuéramos al Antiguo Testamento, lo que dijo el pastor, lo que estaba enseñando el pastor, que Jehová es Dios y Dios es Jesús, imagínense cómo pagaban sus penitencias ellos, cómo eran los sacrificios que tenían que hacer para adquirir el perdón. Ahora a nosotros se nos fue gratuito ese perdón. Ese perdón que Jesús y ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz lo hizo por amor a nosotros. Y ese amor es infinito, se refleja en día a día con nosotros. Dice que la senda de los justos, tenemos que crecer, hermanos, tenemos que avanzar, tenemos que ser una iglesia portadora de la palabra. Tenemos que ser una iglesia que realmente ame a Jesucristo, no de labios, sino de corazón puro. Amén, amén. No nomás de decir soy cristiano, sino que tenemos que ejercer lo que Dios ha puesto en nosotros. Y si nosotros decimos que tenemos fe, dice que a esa fe le tenemos que agregar virtud. Y por lo tanto dice que si nosotros vamos agregando paso a paso lo que Dios quiere hacer en nosotros, encontramos que realmente estamos hablando y conociendo lo divino, que ya no somos de este mundo, que ya no somos de esta tierra, que tenemos que empezar a conocer lo de arriba y adaptarnos a lo de arriba y desechar lo de aquí de abajo. Tenemos que empezar a mirar hacia arriba, a las cosas celestiales, a donde está nuestra morada, en la patria celestial. Hacia allá tenemos que dirigir nuestra mirada y dejar las cosas terrenales que son terrenales y perecederas. Nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que viene, al que reina, al que es, al que ha de venir, al que tiene todo el poder y toda la potestad. Allá tenemos que poner nuestra mirada en lo divino. Por eso Pedro está hablando de lo divino, porque en nosotros hay algo divino. Hay algo cuando hemos aceptado el Espíritu Santo mora en nosotros, y ese es el que nos tiene que guiar hacia mirar hacia arriba, no poner la mirada en lo de abajo, porque dice que lo de abajo es corrupción, lo de abajo es muerte, dice, vamos derecho a la muerte. Si ponemos nuestra mirada en lo de abajo, tenemos que poner nuestra mirada en la de arriba y así mismo ser transformados.
convertidos en nuevas criaturas. Dice que nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿Por qué nos andamos transformando antes de tiempo nosotros? ¿Por qué nos andamos cambiando antes de tiempo nosotros? Si dice que vamos a tener un cuerpo incorruptible, dice, un cuerpo como no se lo imaginan ustedes. Y entonces nosotros no hemos puesto la mirada hacia arriba. No hemos puesto la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso cuando Pedro empieza a decirnos, y esto es maravilloso, hermanos, porque dice que a la virtud le agreguemos conocimiento. ¿Y dónde vamos a encontrar ese conocimiento? Dice que en ningún ser humano hay conocimiento. En nosotros no hay conocimiento de lo divino. En nosotros no tenemos conocimiento exactamente cómo son las cosas. Porque ¿quién ha visto a Dios? Dice que ninguno lo ha visto cara a cara. Así es que no tenemos ese conocimiento pleno de cómo son las cosas. Mas sin embargo, nos dicta la palabra a nosotros, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas, dice, que tú no conoces, ¿Por qué nos va a enseñar cosas maravillosas a nosotros simples mortales? ¿Por qué Dios nos va a enseñar cosas especiales que tiene para nosotros? Porque Dios tiene la infinita capacidad de amarnos. Y si Dios no nos amara, hermano, no nos dijera estas grandiosas promesas que nos dice. Dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que el que nos llamó, imagínense, yo a veces me pongo a pensar quién éramos nosotros para que nos hubiera llamado. ¿Quién éramos nosotros para que Dios hiciera tal llamamiento a nosotros? Si nosotros, ¿quién quería saber de Dios? Yo pienso que de los que estamos aquí, la mayoría se les predicó muchas veces y no queríamos saber de Dios. Nosotros conocíamos a Dios a nuestra manera, pero la invitación que nos hizo el Señor un día, esa fue especial. La invitación que nos hizo Dios en nuestras vidas, esa fue especial porque nadie nos lo explicó, nadie nos lo dijo. Y allí vino lo divino. ¿Por qué? Porque hubo un conocimiento de Dios y una transformación del corazón. ¿Por qué? Porque había corazones duros, había corazones entenebrecidos, había corazones que no entraba la palabra. Pero tenía que haber un toque del Espíritu Santo para haber un conocimiento y una transformación de nosotros. Aleluya, hermanos. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque no nos hemos llamado solos, sino que Dios nos ha llamado. Dios es el que nos ha llamado. Entonces, cuando nosotros miramos, decimos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. ¿Por qué? Nosotros ya empezamos a agarrar ese conocimiento. Y si tenemos fe, tenemos virtud, empezamos a tener conocimiento. Y cuando ya empezamos a tener conocimiento de lo celestial, nosotros miramos que nuestra vida tiene que caminar con rectitud hacia Dios. Es difícil, hermano. Es difícil. ¿Por qué? Porque estamos acechados por el enemigo más grande de los cristianos. Por el enemigo más grande de la iglesia. ¿Por qué? Porque este enemigo, ¿qué es lo que quiere? Menoscabar tu fe. Menoscabar tu preciosa fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere? Anclarte. Quiere dejarte quieto, que te estés quieto. Por eso pone mucho desánimo hoy en la iglesia. Por eso pone mucho desánimo en los cristianos. Por eso la iglesia no es una iglesia que se goza, una iglesia que le es fiel al Señor. ¿Por qué? Porque hay una lucha. ¿Y por qué esa lucha si no somos tan especiales nosotros? Aparentemente no. Pero Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Amén. Él sabe lo que hay, por eso es la lucha. Por eso es la lucha constante, hermanos. Y es difícil cuando nosotros no conocemos de la palabra. ¿Cómo reprender esos dardos que el enemigo manda? ¿Cómo es reprender todas esas actitudes que nos quieren dejar sentados? Que nos quieren dejar afuera de la iglesia. ¿Cómo es? Tenemos que conocer la palabra. Y ese es el conocimiento que nosotros deberíamos de tener de la palabra.
de conocer la palabra claramente. Por eso Pedro está diciendo que le agreguemos conocimiento a la fe, a la virtud, y que agreguemos conocimiento, que haya conocimiento en el pueblo de Dios. Dice la Escritura: mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Y a veces, miren que hay muchas controversias y tan siquiera fueran aclaradas a la luz del día, pero no es así. Muchas ocasiones hay murmuraciones fuera de la iglesia, hay murmuraciones y corre como un río todas esas murmuraciones. ¿Por qué? Porque el enemigo así es. El enemigo así es. Cuando empiezan a correr esas murmuraciones, cuando empiezan a correr todos esos discordias, no da la cara. ¿Quién los está haciendo? ¿Por qué? Porque quiere que la iglesia se desensamble, quiere que la iglesia esté separada, que la iglesia esté dividida, que la iglesia no tenga amor entre nosotros, que haya esa discordia y que no hablemos nada de Cristo, que no hablemos nada de Dios. Dice Proverbios 25-28: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Esa es una estrategia a veces que el enemigo usa. Por eso nos habla Pedro que tengamos paciencia también. Y al tocar la paciencia, ahí sí quebrantamos toda regla, ¿verdad? Porque no somos tan pacientes. Pero dice Santiago, dice: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, como el sembrador, dice, cuando siembra la semilla. Algunos de ustedes cultivan en su casa, ¿verdad? Y siembran una semilla y a veces tarda en nacer. Y andamos rascándole a ver si ya viene el fruto, ya viene rotando, ¿verdad? Y es esa curiosidad que trae uno de andar buscando la semilla. Y a su tiempo va a producir, pero tenemos que tener paciencia. Y entonces es una escalera que vamos avanzando nosotros, peldaños en nuestra vida cristiana. Que si les digo que desde el principio nosotros nos quedamos sin fe, ya no hicimos nada. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe es imposible que tú vivas una vida de gozo. Sin fe tú vives una vida acabada. ¿Por qué? Porque nada estás creyendo. No crees que Dios te puede proveer un trabajo, no crees que Dios te puede proveer comida, no crees que tus hijos están salvos, estás con la zozobra. Allí ya empieza el cristiano a decaer, empieza el cristiano a no subir al siguiente peldaño. Es como esta escalera, allí tiene uno, si te quedas allí, ya no intentaste subirte al otro. ¿Por qué? Porque ya te faltó la fe. Y es lógico. Pedro dijo: maestro, sálvame que perezco. ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si yo estoy aquí? Y la duda es tremenda. ¿Por qué? Porque la duda dice que viene a entorpecer tu pensamiento, tu cerebro, y ya no está puesta tu confianza en Dios. En ocasiones pones tu confianza en lo que tienes, en ocasiones pones tu confianza en tu amigo, en tu amiga, en tu maestro, en tu pastor, en tu empleador, pero ya te faltó la confianza en Dios y ahí ya estás perdiendo tu fe. Entonces esto viene a ser como una radiografía espiritual en nuestras vidas, a mirarnos cómo estamos nosotros, cómo está la iglesia, cómo camina la iglesia. Nosotros tenemos conocimiento de la palabra y un conocimiento vasto. ¿Por qué? Porque el pastor aquí no nos predica fantasías ni fábulas. El pastor nos predica la sana doctrina. El pastor nos predica lo que es real, lo que es efectivo en nuestras vidas. Por eso yo no estoy hablando a un pueblo desconocido, le estoy hablando a un pueblo que conoce de la palabra de Dios. Le estoy hablando a un pueblo del cual nosotros debemos echar mano del conocimiento. Todo lo que se predica aquí, hermano, no lo deseches. No mires tú quién se sube aquí arriba a predicar. Tú agarra lo bueno, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero una palabra se te va a dar, una palabra de aliento se te va a dar. Y no juzgues al que sube, no mires, no pongas tu mirada en el que está ministrando. Pon tu mirada, pon atención a lo que Dios quiere hablar a tu vida. Porque es importante, hermanos, que nosotros crezcamos. Es importante. Cada uno de ustedes tiene familiares que andan en el mundo. Yo los tengo. Yo tengo familia que anda en el mundo.
Y duele cuando les hablas y no atienden a la palabra. Pero ¿qué nos toca a nosotros como pueblo? Orar, pedir, clamar. Imagínense cuando no había las vigilias aquí en la iglesia. Ahora regresaron las vigilias. ¿Qué venimos a hacer nosotros? A clamar, a pedir, a aumentar nuestra fe. Si hay enfermos, nosotros miramos la mano de Dios. Nosotros miramos que se resuelven problemas, pero no por nuestras fuerzas, sino porque Dios está en el asunto. Y es como va aumentando nuestra fe. En lo más mínimo Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. En lo más mínimo Dios quiere poner ese grano de fe en nuestras vidas. Pero si nosotros no pedimos, a veces que vamos a meter un poquito a las reuniones familiares donde a veces vamos nosotros, hermano, alguna necesidad, no, todo está bien, hermano. Vamos a orar. Nomás cierran los ojos, pero ya no se oye ni un murmullo por ahí, ¿verdad? Nada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando si nosotros conocemos al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo? Y si mora en nosotros, ¿por qué no ejercemos? ¿Por qué no clamamos? Si no hay otra necesidad, oremos por los policías, oremos por el gobierno, oremos por los maestros de nuestros hijos, oremos por los que trabajan en las escuelas, oremos por nuestros empleadores, oremos por los que nos dan RAE, oremos por nuestros patrones. Hay necesidad, pero nosotros conocemos y nos quedamos callados. Y entonces, por eso Pedro le habla a una iglesia nueva que empieza a conocer de la vida en Cristo Jesús. Dice que cuando nosotros le agregamos al conocimiento dominio propio, estamos adquiriendo madurez. Porque es difícil, ¿verdad?, que tengamos dominio propio. A veces hasta una mosca nos hace enojar. A veces nos saca de control cualquier cosa, ¿no? Un gato que se atraviesa en la mañana, ¡wow! Un perro que está ladrando en la noche. Ya pierdes el dominio propio. Estás platicando con tu esposa y de repente, ¡fua!, como cerillo te enciendes, un cerillo americano, ya perdiste el dominio propio. Y Dios dice que tengamos dominio propio, que nos sepamos controlar. Y es verídico esto, hermanos, que a veces no nos sabemos controlar. A veces somos intemperamentales. A veces nuestro carácter, dicen, así era mi papá, así era mamá, pero ahora eres nueva criatura, eres hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Tienes que reaccionar diferente, tienes que hacer algo nuevo. Mira, no puedes participar de lo mismo. Y cuando nos habla de autocontrol nos dice que el dominio propio viene a ser como un autocontrol, que nos sabemos controlar nosotros, pero a veces perdemos el control, a veces nos descontrolamos y ya no servimos. Descontrolados ya no servimos. Ya una cabeza caliente, una sangre caliente, enojados, ¿para qué sirves? Ya de tu boca ya no van a salir cosas buenas. Ya de tu boca van a salir cosas raras, extrañas. Y nos conocemos nosotros. Mentiríamos al decir, a mí no me pasa eso. ¿Ya? Seríamos unos grandes mentirosos, porque a veces sí nos pasa. Pero el problema sería que nos estuviera pasando de continuo, que continuamente estuviéramos radicando en ese problema. Entonces ya no conoceríamos, ya no fuéramos verdaderamente conocedores de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, también dice que es fuego consumidor. Si nosotros pecamos, si nosotros hablamos cosa que no es, Dios nos va a corregir. Dios nos va a poner un stop. Dios nos va a decir, hasta aquí, eso no es así como tú piensas o como tú lo quieres hacer. Pero esto es maravilloso porque tenemos a un Dios que nos ama y un Dios que tiene mucha paciencia con nosotros. Y entonces Pedro dice, del dominio propio pasa la paciencia. Otra cosa que no tenemos. Y esto es importante, hermanos, porque dice Santiago 1:3, dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, lo que ya les estaba leyendo yo. Pero esa paciencia dice que nosotros debemos de tener en cuenta que no es un don de Dios, no es un don de nosotros, sino que es un don de Dios que pone en nosotros. Si nosotros no podemos controlarnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Dice que tenemos que orar. Dice que tenemos que pedirle al Señor sabiduría para podernos controlar ante tal situación. Tenemos que nosotros pedirle al Señor que cambie nuestro carácter, que nos transforme, que nos renueve, que nos limpie, que nos purifique, que nos quite todo lo que nos estorba. ¿Para qué? Para poder ser portadores eficaces de su palabra. Porque si nosotros seguimos con esos vicios, seguimos con esos digamos, prejuicios en nuestras vidas, no podemos crecer y no podemos pasar al siguiente peldaño. No podemos hablar de Dios, de amor y de misericordia cuando somos unas personas que se enojan, unas personas que no toleran, unas personas que no aman. No podemos seguir subiendo. Por eso va como escalonada nuestra vida cristiana y va junto todo. Va conjunto todo, hermanos. Y cuando nosotros empezamos a conocer realmente del dominio propio, empezamos a ver que Dios es el que está obrando en nuestras vidas. Dios es el que obra en nuestras vidas. Es maravilloso cuando Dios empieza a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Es como aquel que tomaba o fumaba. Yo era uno de ellos que tomaba. Y yo nunca pude dejar el vicio por sí mismo. Yo siempre hasta temblaba de ver las cervezas. Yo le decía a mis amigos, me decían, antes de casarme, me decían, hey, vamos a tomar. No, yo era el primero que decía, sí, vamos, yo pago, yo invito, con tal de estar tomando. Y era una cosa que no se podía salir de mí. Era algo que no podía quitarlo, porque decía, hoy no voy a tomar. Como el que se drogaba, hoy no me voy a meter un pase, hoy no me voy a fumar marihuana. Pero ¿qué hacías de rato? Estabas borracho, estabas drogado. ¿Y qué hacías tú mismo al otro día? Arrepentir, ¿cómo no pude aguantar? Pero algo maravilloso, cuando tú conoces a Dios y conoces al Señor Jesucristo, que es el Salvador de nuestras vidas, hermano, todo eso se va. Si tú le pides con fe, desde el principio, con fe le estás pidiendo tú, Dios hace una obra preciosa en tu vida, como la que ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas no nos ha quitado el Señor? Y es sorprendente. Como aquellas que miraban la novela, ¿verdad? No quiero voltear para allá. Las que miraban la novela. Un vicio arraigado. Los que jugaban naipes. Un vicio arraigado. Los que... diferente tipo de cosas, hermanos. Pero si tú le pides con fe al Señor y tú quieres dejar eso, el Señor va a obrar en tu vida. Vas a conocer realmente el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Porque Él es el único que lo va a hacer. Y Él es el único que lo ha hecho. Nos sorprendemos a veces nosotros cuando conocemos al Señor y miramos que nos van midiendo cosas nuevas a nuestras vidas. Cuando realmente nos dejamos moldear por el Señor, que nos va agregando algo nuevo a nuestras vidas. Que decimos nosotros, wow, yo antes era así, ahora ya no lo soy. Antes era bien maldiciente y ahora, por más que quiera, no me sale. Era borracho y ya no me puedo acercarme a la cerveza, la miro. Y esto, hermanos, es algo que viene de arriba. Es algo que viene de arriba. Entonces, si viene de arriba, es divino. Y si eso divino entró a tu ser, estás conociendo la parte de Dios. Que Dios es divino y poderoso. Que Dios es único. Que Dios es el maravilloso Dios, el cual lo puede todo y para Él no hay nada imposible. Aleluya. Dice Deuteronomio 6:5, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, dice. Lo amarás. Y en eso se muestra la piedad, en que ames a Dios. Y todo lo que formó Dios es hermoso. Amén, amén. Toda la creación de Dios es hermosa. Todo lo infinito que Dios ha hecho, el cielo, el mar, las estrellas, todo es enormemente maravilloso. Y si tú amas a Dios, todo eso maravilloso lo empiezas a respetar. Todo eso maravilloso lo empiezas a observar, que no es algo simple o común, sino que hay un dueño detrás de toda esa creación. Y por lo tanto empiezas a amar lo que Dios ha hecho.
Y si Dios ha hecho a los buenos y a los malos, los tienes que amar también. Y tienes que amar a tus enemigos, porque también los hizo el Señor. Y entonces ahí nosotros empezamos a conocer piedad. Piedad. La piedad nos enseña a nosotros que tenemos que amar tal como Dios las ha hecho las cosas o ha hecho a las personas. En ocasiones nosotros no queremos perdonar. Tenemos fe, tenemos conocimiento, tenemos dominio propio, tenemos paciencia, pero no tenemos piedad. ¿En qué estamos fallando? ¿Estamos creciendo o estamos retrocediendo? Tenemos que ir con pie firme, cosa por cosa, como lo nombra el apóstol Pedro. Porque después nos dice que de la piedad viene el afecto fraternal, pero no podemos mostrar piedad si no tenemos afecto fraternal. Si no hay afecto fraternal en nosotros, de nada nos sirve conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y decir que estamos llenos de Él, si no hay piedad en nosotros. De nada serviría tanto en nuestras vidas de conocimiento. Sabemos la Biblia, sabemos versículos, somos escatólogos, somos, ¿qué les diré yo? Grandes predicadores, grandes ministros, grandes músicos, grandes líderes. Pero si no hay piedad en nosotros, estamos fallando en una cosa. Y la iglesia en este tiempo, hermanos, se está acabando ese amor. Se está acabando ese amor. Se está acabando. En serio, que si ustedes miran, no sé cómo decírselos, pero si lo miran con unos ojos espirituales, si lo miran con un conocimiento de Dios, ustedes miran que no hay piedad. Sin misericordia alguna hablamos el uno del otro. No tenemos piedad y somos hermanos. Sin misericordia alguna levantamos falsos y no miramos a quién dañamos. No mostramos piedad. Sin misericordia alguna nos llevamos entre los pies a quien nosotros queramos, siempre y cuando no nos lastimen a nosotros. Y somos hermanos y no mostramos piedad alguna. Cuando nos está hablando el apóstol que tenemos que tener piedad, misericordia, misericordia. Dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificios. Porque en muchas ocasiones nosotros nos sentimos llenos de Dios, pero realmente no está Dios en nuestro corazón. Porque si nos han dañado, nosotros queremos vengarnos, queremos hacer nuestra ley y queremos hacer lo que nosotros queramos. Cuando dice el Señor que lo dejes en sus manos, dice, mía es la venganza. Cuando nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia cuenta, no estamos mostrando ninguna piedad, no estamos mostrando ningún amor de Dios. Y entonces, ¿para qué les hablamos de amor, de afecto fraternal? Sería como una gran hipocresía, ¿no? Sería como ser unos grandes hipócritas, mostrar amor fraternal con unos y nos estamos despedazando con otros. Y somos hermanos todos. Estamos fingiendo un amor fraternal. Y entonces estamos denegando lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Aparentemente Dios no se equivoca, hermanos. Si nosotros empezamos con estas decadencias, porque se le puede llamar decadencias, hermanos, nosotros tenemos que ponernos firmes y mirar en qué estamos fallando y decirle, Señor, tu venida está cerca y yo quiero irme contigo y quiero arreglar las cuentas bien. Quita en mí lo que está estorbando, saca de mí lo que no es bueno. Ayúdame, Señor. Y el Señor es misericordioso, y ahí vas a mostrar tu grande fe que tienes en Cristo Jesús, para que te limpie, para que te transforme, para que seas una nueva criatura de veras, no una nueva criatura de apariencia. Porque aquí el apóstol nos está diciendo que crezcamos, pero ¿cómo vamos a crecer y cómo vamos a ejercer el poder de Dios si por dentro estamos corrompidos? Si dentro de nosotros hay corrupción, hay egoísmo, hay falsedad,
Amén, amén. Entonces no podemos decir nosotros que estamos llenos del poder de Dios cuando estamos fallando en ciertas áreas. Y no estamos fallando con los de afuera, estamos fallando con los de adentro, con los que supuestamente vamos a ver en el cielo, con los que supuestamente vamos a compartir la eternidad. ¿Qué tal si te ponen a tu peor enemigo allá en el cielo? ¿Qué vas a hacer? Meditar desde aquí. Si nosotros hay algo divino en nosotros, debemos empezar a ejercer lo divino, a conocer lo que está arriba. Debemos de prepararnos para cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga dice Él, encontraré fe. Ya no empezó con lo último, empezó con lo primero. Como estuvimos viendo los tipos de conocimientos, empezamos por el primero. El Señor está preguntando por el primero, por el número 1 está preguntando. Ya no preguntó por el último, está preguntando por el primero. Encontraré fe cuando yo regrese a la tierra. Encontraré fe cuando yo venga por mi iglesia. ¿Estarán preparados todos los que dicen irse con el Señor? ¿Estarán llenos de esa presencia tan divina? Porque el apóstol dice, porque si estas cosas están en vosotros, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, y lo dice la carta de Pedro, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que si todo esto está en nosotros, y si todo esto abunda en nosotros, dice que no nos va a dejar estar de ocioso tanto conocimiento que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Y por qué no nos va a dejar estar de ociosos? Porque si conocemos todo lo que hemos mirado en esta noche, paciencia, piedad, afecto fraternal, dominio propio, conocimiento, fe, mansedumbre, virtud. Si todo esto abunda en nosotros, tiene que ejercer ese dominio. Si a nosotros nos han ofendido, ¿qué tenemos que ir a hacer? A tumbarle la puerta, ¿verdad?, al que nos ha ofendido, a poncharle las llantas al que nos ha ofendido, a rayarle el carro al que nos ha ofendido, a poner malos comentarios en el Facebook al que nos ha ofendido, a denigrarle al que nos ha ofendido. No, dice que si estamos llenos del conocimiento de Dios, dice que vamos a ir a pedirle perdón y vamos a orar por nuestros enemigos. Dice. ¿Por qué? Porque el amor de Dios abunda en nosotros. Iglesia Benecer, si el amor de Dios abunda en nosotros, debemos de perdonarnos los unos a los otros. Debemos de perdonar nuestras ofensas los unos a los otros. Debemos de estar en el conocimiento de Dios, que Dios en cualquier momento viene por su iglesia, por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia que le está llorando que venga, que aparezca el Rey de Reyes en el cielo y que recoja su iglesia, a esa iglesia tan preciosa que Él ha comprado con sangre preciosa. Y aquí está un pueblo que le ama y que le adora, y un pueblo que, es cierto, tenemos errores, hemos cometido pecados, pero también sabemos que podemos reivindicarnos delante de Dios y caminar dentro de la rectitud de Dios y ser nuevos cristianos. Y entonces sí, hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con toda libertad, sin que nadie nos acuse, sin que el enemigo nos esté acusando. ¿Por qué? Porque Dios nos puede lavar, nos puede limpiar, nos puede cambiar, nos puede transformar en nuevas criaturas realmente. Pero siempre y cuando actuemos con fe y se lo pidamos al Señor. Dice 1 Corintios capítulo 13, dice, miren esto bien importante. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, que si fueras un gran erudito, que si fueras una persona de un alto conocimiento, ¿verdad? Dice que de toda ciencia, y si tuviese toda la fe
de tal manera que traspase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Nada soy. Nada soy. Si tengo todo supuestamente yo y no tengo amor, de nada me sirve. ¿De qué sirve que tenga tanto conocimiento? ¿De qué sirve que tenga tanta fe? ¿De qué sirve que tenga tanta piedad? ¿De qué sirve que tenga tanto dominio propio si no hay amor? Y el amor dice que es sufrido, benigno. Y cuando decimos sufrido, pues empezaríamos en un largo estudio, ¿verdad? Pero recordemos que nosotros somos hijos de luz. Por lo tanto, tenemos que andar en luz. Por lo tanto, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tiene que estar morando en nosotros. Tiene que estar morando en nosotros porque somos hijos de luz. Dice que el que anda en luz es conocedor de Dios. Pero el que anda en las tinieblas dice que con cualquier cosa se tropieza. Anda en la oscurana, no mira, porque anda en las tinieblas. Pero nosotros como hijos de luz dice que ya no hay tinieblas en nosotros, sino que hay luz admirable en nosotros. Amén, gloria a Dios. Para terminar, hermanos, la iglesia del Señor está pasando por los momentos, creo yo, más críticos en cuanto a la fe, porque se ha levantado mucha apostasía, muchos que apostatan en contra de la fe cristiana. Incluso nosotros a veces, en ocasiones, miramos de gente que está apostatando en contra de la fe. Y se han levantado, tal vez han estado entre nosotros, han militado en nuestras sillas. Pero, ¿qué es lo que les hace apostatar de la fe? Y miramos grandes predicadores, hermanos, en este tiempo que están apostatando en contra de la fe. Y estamos mirando que multitudes, muchos, están siguiendo a estas personas. Están siguiendo a estas personas. ¿Y qué quiere decir? Que en Mateo 24 nos nombra, dice que aún si fuera posible, a los escogidos serán engañados, dice. Por eso la iglesia tiene que estar constantemente, hermanos. Y la iglesia somos nosotros, cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es la iglesia. La iglesia no es este concepto de templo, sino que somos nosotros. Por eso la iglesia debe de estar intercediendo por aquellos que acaban de llegar al camino del Señor, por aquellos que acaban de nacer de nuevo, porque nosotros tenemos la verdad y conocemos la verdad. Y en ocasiones nosotros dejamos que esas personas apóstatas empiecen a predicarle a estas nuevas criaturas. El Señor dice: hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos, ¿verdad? El Señor lo nombra, que los haga caer. Pero nosotros que tenemos el conocimiento de la verdad, deberíamos de ponernos a pensar: ¿por qué el Señor nos ha revelado todo esto a nosotros? ¿Por qué el Señor no nos ha entregado a nosotros como en vaso frágil, dice, que nos lo ha dado? Y nos debemos de poner a pensar como iglesia que tenemos mucho que hacer y mucho que trabajar y mucho que ejercer. Tal vez digan: hermano, pero ¿tú qué estás haciendo? No mires lo que esté haciendo tu hermano, mira lo que puedes hacer tú. Amén, No mires lo que anda haciendo aquel, tú mira lo que puedes hacer tú. Tú predica con la verdad, porque la verdad está en ti. Dios ha puesto verdad en ti. No mires lo que vaya a hacer aquel. No, tú como siervo de Jesucristo, como sierva de Jesucristo, tú eres la que tienes que ser responsable. Tú eres el que tienes que ser responsable. Por eso mi invitación es, hermanos, en esta noche hemos mirado, y el pastor tenía este tema de los viernes, ¿verdad? De la Trinidad.
y espero no haberme salido del concepto de la prédica que tenía el pastor, pero estamos hablando de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo y son los que ejercen en nuestra vida. Son los que tienen potestad sobre nuestra vida y son los que moldean nuestra vida. Entonces nosotros miramos que la iglesia tiene mucho trabajo, hermanos. Por eso al final Pedro está diciendo, todo esto no nos dejará andar de ociosos, dice. No nos va a dejar andar de ociosos. No nos va a dar tiempo de andar parloteando, ¿eh? No nos va a dar tiempo de eso. Si nosotros conocemos y realmente amamos la obra, que la podemos poner por obra en aquellos que la necesiten. Por eso la iglesia tiene una gran responsabilidad, hermanos. Y la iglesia, les digo, somos nosotros. La iglesia tiene una gran responsabilidad. Y yo no quiero que esta noche nos vayamos sin decirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude como iglesia. Que nos ayude en aquello que nosotros no estamos ejerciendo. En aquello que está estorbando para que la bendición que tiene Dios empiece a fluir. Por eso la iglesia tiene que empezar desde hoy a meditar. Cuando nosotros lleguemos a nuestra casa, digámosle: Señor, realmente estoy haciendo tu voluntad. Realmente estoy caminando como tú quieres que camine. Realmente soy cristiano de veras. Ya no me quiero mentir a mí mismo. Ya no quiero mentirme a mí mismo. Soy cristiano de veras. Realmente existes en mi corazón. Realmente me estás transformando, me estás cambiando. Realmente estás haciendo una obra en mí. El Señor te va a escuchar. El Señor te va a oír. Él va a ejercer ese dominio sobre tu vida. Y no se pongan tristes, hermanos. Estamos en un proceso. Tal vez sea doloroso el proceso, pero es un proceso, pero en el cual vamos a salir victoriosos. Amén. Los invito a que se pongan de pie. No sé si el pastor vaya a venir. Gloria a Dios. Aleluya. En esta noche el mensaje fue para nosotros como iglesia. Pero yo sé también que nuestro compromiso como siervos del Señor es hacer un llamamiento. Si alguien no conoce a Jesucristo, si alguien necesita que Jesucristo venga a cambiar y a transformar su vida, esta es la noche perfecta, hermanos. Amigo, amiga, algún invitado que estuvo por ahí, conoce ese Dios real, ese Dios verdadero, ese Dios de amor, el cual no te va a avergonzar. Dice que Dios no avergüenza a ninguno. Aquí está un pueblo lavado por la sangre de Cristo. Aquí está una iglesia que ama al Señor Jesucristo. Aquí está una iglesia que procura agradar al Señor. No somos perfectos, pero tratamos de agradarle. Tratamos con amor y con misericordia que Él ejerza ese poder en nuestras vidas. Yo no sé si alguien quiera aceptar a Cristo en su corazón en esta noche. Yo no sé si alguien tenga necesidad de que le perdone sus pecados. Así como a nosotros nos ha perdonado, así también. No mires a los lados. A los lados no vas a encontrar salvación. La salvación está en Cristo Jesús. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas vergüenza. Dios no avergüenza a nadie. Si esta noche sientes en tu corazón entregarle tu vida al Señor, pasa aquí al frente. Podemos orar, podemos presentarte a ese Dios de misericordia y ese Dios de amor. Si no hay nadie, yo quiero hacer una oración con ustedes, hermanos.
Yo sé que el Señor viene pronto. No lo digo yo, su palabra lo dice. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el hermano. Si hay alguien más que necesite de perdón, de salvación, yo sé que hay mucha gente que tal vez tengas esa necesidad en tu corazón de ser perdonado. Si no hay nadie más, vamos a orar por nuestro hermano. Cierra tus ojos. Repite conmigo. Aleluya. Gloria. Aleluya. Gloria. Aleluya. Gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer una oración por la iglesia, por cada uno de nosotros. Que el Señor mueva nuestro corazón. Que el Señor mueva nuestro corazón. Amantísimo Dios y Padre, Señor, gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos da, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres el único, Señor, que tiene el poder, Señor, para perdonar pecados, Señor, para corregir nuestras vidas, Señor. En esta noche, Señor, te pedimos que toque nuestro corazón, Señor, que lo prepares, Dios Todopoderoso, Señor, para tu venida, Señor. Que nos des fuerza, Señor, donde estemos desfalleciendo, Señor. Que tú, Padre mío, Señor, escudriñe nuestras vidas, Señor, y que pongas en nosotros fe, mansedumbre, templanza, pero más que nada, Señor, llenura del Espíritu Santo, Señor. Que seamos llenos del Espíritu Santo, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Nos guíe, Señor, a esa tierra de rectitud, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Dales fuerza, Señor. Aquel que está perdiendo su fe, Señor, auméntasela, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Pueblo de Dios dice: Dios los bendiga, hermanos. El hermano Miguelito va a tener un anuncio.